Esto es Cohabitat, un podcast para conversar, conservar, un podcast para aprender a cohabitar con lo que nos rodea. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro episodio de Cohabitat, el podcast donde intentamos comprender un poco mejor la importancia de la biodiversidad. Hoy tenemos un episodio muy emocionante. Tenemos a dos invitades súper interesantes y seguramente muchos de ustedes los conozcan. La primera invitada es Soledad Reynoso. Ella siempre tuvo interés por la cocina y la horticultura. Empezó a cultivar sus propios alimentos y a experimentar con fermentos. Y ahí se empezó a interesar por los microorganismos. Estudió con la profesional más reconocida en el mundo en la temática, la doctora Elaine Ingham, de Estados Unidos, Oregon, y desde ese momento se dedican al análisis microbiológico de suelos y a la elaboración de enmiendas orgánicas para la regeneración de suelos. Además, está estudiando producción vegetal orgánica en la Facultad de Agronomía de la UBA y es cofundadora de La Enmienda, y ella está a cargo del área técnica. Hola Sole, ¿cómo estás? Hola. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Estamos muy contentos. Así que, bueno, gracias. Bueno, y el otro invitado es Leo Barragán. Él es ingeniero ambiental y es apasionado por los temas relacionados a la crisis climática y ecológica. Trabajó durante 15 años en la industria de las energías renovables a lo largo de toda América Latina. Brindó conferencias sobre energía eólica en múltiples países como China, Estados Unidos, México y Brasil. Es docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica Argentina. Y en 2019 empezó a dedicarse a la regeneración de suelos y el desarrollo de la red trófica del suelo como mecanismo para capturar dióxido de carbono. No cuento más porque vamos a estar charlando hoy de cómo se juntaron ambos, y él también es cofundador de La Enmienda, está a cargo del área comercial y administrativa. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola Connie, bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer, un lujo estar acá también viendo a todos tus invitados y invitadas anteriores. Bueno, yo también muy contenta. Bueno, cuéntenme un poco cómo llegaron a encontrarse con el suelo. Ahora ambos están en La Enmienda, un hermoso proyecto que vamos a ir contando de a poco, pero ¿cómo llegaron a eso ambos? Bueno, lo mío fue así como tiene un poco de tinte mágico, místico, podemos decirlo. Yo venía hace mucho tiempo interesada, venía haciendo cursos de huerta orgánica, de jardinería orgánica, como digo, del trabajo con con los microbios, para haciendo probióticos para mí misma, digamos, para mi alimentación. Y, y bueno, y no encontraba acá como algo que estudiar, digamos, que satisfaciera, digamos, que estuviese acorde a mis intereses, ¿no? Entonces, en un viaje que hice a Hawái, eh, acampando, la familia que estaba en el camping de al lado era un argentino con su familia, su mujer y su nena, que se hizo muy amiga de mi hijo en esa vacación. Y bueno, él se había mudado a Hawái desde California para ser agricultor porque había estudiado con Elaine Ingham. Y así la conocí, hablando en el campamento, me contó de Elaine, la busqué y volviendo de Hawái me puse a estudiar con ella y eso para mí fue como un parteaguas porque me hizo entender, digamos, la producción de alimento desde una mirada ecológica. Y entonces, digamos, desde un lugar como de integración del ser humano con su propio ecosistema productivo, ¿no? Y, y bueno, para mí fue toda una revelación y dije, yo me quiero dedicar a esto. De ahí en adelante como que no paré nunca, siempre seguí con esa motivación. Y bueno, cambió todo cuando conocí a Leo. Y ahora aparece Leo. Bueno, como decías Connie, yo me dedicaba a las energías renovables, siempre había trabajado en esa industria desde que estudiaba en la universidad. En los años que empecé, la verdad no había mucha actividad en Argentina, de hecho en toda América Latina. Eso me llevó a recorrer bastante, aprendí muchísimo, pero llegó también en un momento en que la industria perdió su atractivo para mí. No
no me llenaba tampoco lo que hacía. Yo había comenzado en la industria de las energías renovables trabajando en el diseño de sistemas de baja potencia para pobladores aislados. Y bueno, el trabajo y las oportunidades me llevaron a terminar trabajando en los grandes proyectos de energías, proyectos muy, muy diferentes, con clientes muy diferentes. Estamos hablando de proyectos en los que se invierten cientos de millones de dólares en algunos proyectos. Cuestión que estaba trabajando de saco y corbata, yendo y viniendo por oficinas, hasta que, bueno, en un momento tomé la decisión de cambiar de rumbo. No, mejor dicho, no de cambiar de rumbo, sino tomarme un tiempo para ver qué cosas nuevas me motivaban. Y así fue que en un evento del jardín de mi hija, en ese momento yo vivía en Buenos Aires, en un picnic de primavera, me pongo a hablar con la mamá de un compañero, esa mamá de Sole, Ahí va. y me cuenta justamente que estaba estudiando microbiología del suelo con una doctora muy reconocida en el nicho. Y yo la verdad que no sabía muy poco de microbiología, solamente lo que había aprendido en la facultad y su potencial para secuestrar carbono en suelo. Por ese tema me atraía mucho. Y bueno, me lo contó con tanta pasión y muy motivada con lo que estaba haciendo, con lo que estaba aprendiendo. Me contó en ese momento sobre todos los temas tan importantes que atraviesan a la temática, a la microbiología del suelo. Y bueno, en ese mismo momento le dije, veamos la posibilidad de emprender algo, de hacer algo con este conocimiento. Y casi 3 años después, acá estamos. La verdad que muy, muy contentos con todo lo que está sucediendo. Muy, muy felices. Perdóname, me dijiste para el fin de semana te buscas un nombre y tenemos un... Ah, Me bueno. pusiste así un deadline. No, la verdad que no me acordaba de ese detalle, está bueno. Y de hecho, esta semana pensaba si habíamos pensado nombres alternativos. Creo Un que no. montón. Pensamos una Sí, cantidad de nombres imposible. Estuvimos 48 horas seguidas con los nombres. Está buenísimo, me encanta este sí, la testimonio. verdad, estoy súper contento con el nombre. Muchas veces lo pensé también, porque, bueno, obviamente hace referencias a la enmienda como objeto, ¿no? Como a lo que se elabora para regenerar el suelo, pero también es una acción, ¿no? La Ujú. enmienda, y aparte tiene mucho sentido con la figura de Sole, ¿no? Lo femenino. Eso es otra vuelta que después también le encontré el nombre. Pero la verdad que no recuerdo otros nombres que hayamos pensado en ese momento. Después me los decís. Y es el que tiene sentido. Además, ahora están los enmendadores, o sea, como que es también una acción muy, muy linda. Pero me encanta tener este testimonio en vivo de cómo surgió, de cómo se dio. Aparte, parece casi casualidad. O sea, si no sé, si vos te mudabas, justo no cursaban, no, tus hijos no iban al mismo colegio, o sea, me parece Tal cual. un flash eso. Sí, sí. O bueno, las vacaciones de Sole ni hablar. O sea, ¿cuáles las chances de que pase eso? Bueno, me encantó. Bueno, cuenten un poco si quieren de cómo trabajan en la enmienda. Bueno, en la enmienda trabajamos mucho con el microscopio. O sea, el microscopio es como la herramienta principal que nos indica efectivamente qué microbios, qué grupos funcionales de microbios están, no tiene una precisión de especie, porque eso Mm, es muy difícil y muy costoso, sino sí. más bien trabajamos con grupos funcionales, o sea, cuánto de bacterias, cuánto de hongos, cuánto de depredadores, y bueno, para asegurar sus funciones, ¿no? Y entonces lo que hacemos es analizar primero el suelo que vamos a regenerar, ver qué microbiología tiene, pensar qué es lo que queremos cultivar en ese suelo, porque cada cultivo tiene su requerimiento microbiológico, digamos, las plantas coevolucionaron con los microbios de sus raíces, con lo cual el set de microbios que habita la raíz de las plantas tiene que ver con la planta y con Ujú, esa relación, con esa coevolución. Entonces, no va a ser lo mismo un suelo en donde plantemos una vid que un suelo en donde plantemos un maíz. Entonces, bueno, eso es muy importante para nuestro trabajo, ¿no? También tener en claro el proyecto, ¿no? El objetivo. Y luego empezar a trabajar con la producción de compost termofílico, con temperatura, y que, bueno, tenga una receta que se adapte a los desechos propios del lugar,
para generar una economía circular y digamos que eso sea como materia orgánica que terminaría desechada de una forma no productiva, sino transformarla para que eso sea un compost biológicamente completo para ese suelo a regenerar. Y bueno, y después se puede aplicar directamente las enmiendas. Bueno, trabajamos así, mucho con el microscopio, mucho con evaluando la red trófica del suelo. Sí, Sole destaca el uso del microscopio como algo central en el trabajo de la enmienda y bueno, eso es tal cual. Nosotros de entrada nos propusimos aportar o contribuir de alguna manera a la transición de la agricultura, ¿sí? Conociendo el impacto ambiental que tiene y su vínculo principalmente con la cuestión climática. Y nosotros tenemos en nuestra visión una nueva agricultura en el cual no significa esto volver al pasado, sino incorporar incluso la ciencia, en este caso la microscopía directa, y así nosotros trabajamos para que en el futuro el microscopio sea una herramienta más en los sistemas productivos, ¿sí? Como parte de entender el ecosistema y bueno, ver cómo son estos vínculos y cómo desarrollar la microbiología acorde o que propicie, contribuya mejor al cultivo que queramos cultivar, ¿no? Y una cosa más que bueno, escuchándote, Leo, se me vino a la mente es que esto de observar a los microbios por el microscopio es de alguna manera observar una parte de la naturaleza. O sea, siempre se repite esto de observar la naturaleza, ¿no? Observar. Entonces, desde la permacultura inclusive, ¿no? Observar cómo da el sol, observar la pendiente, observar cómo se mueve el agua naturalmente, observar cómo es naturalmente un sistema y entonces poder adaptar la producción a eso que naturalmente se da. Simplemente la naturaleza lo da. De alguna manera el microscopio lo que hace es acercar esto, ¿no? Como observar a los microbios y en base a eso propiciar las condiciones naturales para que un cultivo sea sostenible en el tiempo sin insumos, ¿no? O sea, esa como sería como de alguna manera la forma de mirar a los proyectos productivos. Sí, quizás algo para explayar después, ¿no? Los hongos es, digamos, parte central también de lo que hacemos en la enmienda. Ujú. Y entre otros parámetros que analizamos en microscopio está el ratio hongos-bacterias, ¿no? Bueno, cuantificamos la biomasa de hongos y las de bacterias. Y si algo aprendí en estos 3 años con Sole, trabajando junto a ella, es que cada tipo de cultivo se desarrolla mejor, tiene mejores condiciones en su microecosistema, con determinado ratio o la proporción entre hongos y bacterias, ¿no? Entonces, el compost térmico, que también es central en lo que hacemos, nos da, por un lado, la posibilidad de desarrollar un suelo muy rico en biodiversidad y con bajas probabilidades de desarrollo de patógenos, y además podemos estar desarrollando una muy buena cantidad de biomasa de hongos, ¿no? Entonces, tratamos de que nuestros clientes, nuestras clientas, desarrollen enmiendas apropiadas a lo que quieren cultivar. Entonces, hace poco también nos preguntaban, ¿cómo puedo saber si mi compost está bueno, ¿no? Es bueno. Y eso dependerá mucho de cuáles son los objetivos, o sea, por qué estás compostando, de qué partís y cómo estás consiguiendo esa materia orgánica y qué vas a cultivar. Entonces, de nuevo, no solamente trabajamos con microbiología, sino en su vínculo con los cultivos, que será para cada tipo de cultivo, de nuevo, algo específico. Claro, y también en buscar soluciones que sean particularmente para cada ambiente, porque los ambientes son diferentes, las personas son diferentes, entonces no hay soluciones para todo que sean iguales, sino es como más bien entender el contexto productivo y desde ahí ver qué podemos aportar, ¿no? A eso, en el ahorro, digamos, de los insumos, en la captura de carbono, en el mejoramiento de la estructura, en plantas más sanas, mayores rendimientos. Bueno, depende del contexto. Sí, me parece que es como exactamente lo inverso al paquete ese productivo que te venden, que se aplica, digamos, para todo, incluso, no sé, suelos más secos, más húmedos,
usa este paquete que va a funcionar, usa este paquete que va a funcionar para lo que sea. Así que me parece hermoso ese trabajo que también como a medida y artesanalmente, ¿no? Quizás es un poco más complejo de analizar un suelo que de esta manera con un microscopio que simplemente a simple vista. Incluso también he escuchado muchas técnicas, gente que conoce los campos, que ve, dependiendo de las, entre comillas, malezas, ¿no? Dependiendo de qué plantas surgen ahí en ese campo, podés decir, bueno, este suelo le falta esto, le sobra nitrógeno, lo que sea. Y eso me parece súper loco, pero me encanta la posibilidad de incorporar ahí la herramienta del microscopio, que por ahí es algo que debe ser como poder hacer un diagnóstico súper preciso de qué está sucediendo en ese suelo, qué sobra, qué falta, y es ir a la fuente más concreta. Y me parece una locura que no sea siempre, digamos. Sí, lo que decís de las malezas es interesante porque son bioindicadores. Pasa en el suelo, por ejemplo, cuando vos encontrás un microartrópodo, ya es un indicador de que toda la red trófica anterior, o sea, todo lo que come ese microartrópodo está presente, porque si no el microartrópodo no podría estar ahí porque no tendría que comer. Entonces sí, utilizar como esto en la observación, ¿no? De los indicadores de cómo está la salud de ese sistema. Pero por otra parte, segundo que decías, que de esto de la precisión, realmente la microbiología es una ciencia muy poco explorada. Es muy reciente los avances que hay. Hay papers nuevos todos los días sobre cosas que se ponen en discusión, muchas cosas que se venían diciendo que eran así y que ahora están en discusión. Justamente, por ejemplo, toda la taxonomía del reino fungi está toda disparatada. Sí. Hongos que pertenecían a una familia ahora ya no pertenecen, se armaron otras cadenas evolutivas, y bueno, entonces es un campo en este momento como bastante revolucionado, con mucha innovación y la precisión, o sea, es una aproximación, ¿no?, la que podemos llegar a tener hacia esto. Está lejos de ser preciso. También tomo esto que decías del rol de las malezas, ¿no? Creo que es algo muy central en lo que hacemos. La maleza, bueno, justamente desde que la nombramos así, estamos describiendo que es algo, entre comillas, perjudicial para nuestra actividad, la actividad económica del ser humano. Entonces, también está muy vinculado justamente a lo que decíamos antes, el ratio de hongos-bacterias. La maleza se da mejor con un determinado, las malezas en general, ¿no? Las malezas cumplen un rol ecosistémico, quizás tenemos que partir de ahí. Son las primeras en colonizar un ambiente degradado, erosionado, incendiado, por sus características, ¿no? Son las primeras en desarrollarse y son las primeras en crear suelo. Esto obviamente lo cuenta muchísimo mejor Sole que yo. En nuestros cursos también lo pueden aprender de mejor manera, pero cumplen un rol, ¿no? Las raíces de la maleza son justamente las que van en la interacción con los microorganismos desarrollando, creando el nuevo suelo. Y lo que hacemos con nuestra agricultura es justamente retirarlas e ir hacia atrás en lo que llamamos la sucesión ecológica. Mientras que nosotros con el agregado justamente de biomasa de hongos es lo que tratamos de superar, ir hacia adelante en la sucesión ecológica, en la madurez del suelo, ¿sí? Intentamos replicar las condiciones que hay en suelos maduros, como que puede haber, por ejemplo, en un bosque, ¿no? Nunca lo había pensado así en sucesiones. Está muy bueno. Es un concepto de ecología como una ciencia aplicado a la actividad agrícola, porque hasta ahora parece que los ecólogos y los ingenieros agrónomos parece como si estuvieran peleados, y la verdad están tratando con lo mismo. Con lo cual, para mí, unir esas dos disciplinas es fundamental para el futuro de la humanidad. Y bueno, la asociación ecológica es un concepto ecológico que indica todos los procesos y cambios que van sucediendo desde un suelo que podría ser, no sé, explotó un volcán y desde la lava, cómo de ahí se llega al clímax, digamos, de la vegetación, digamos, al final de la sucesión, y por todos los pasos que va pasando ese sistema,
a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso tiene que ver con, bueno, una primera colonización de plantas pioneras, luego plantas anuales, luego perennes, luego leñosas, y así se va modificando el suelo a medida que se va modificando la vegetación, ¿no? Y también, inclusive con el rol de los herbívoros y bueno, y todas las cadenas tróficas. Entonces, para nosotros es fundamental eso justamente porque es un link directo con el ratio hongo-bacteria, ¿no? ¿Qué cantidad de hongos en relación a la cantidad de bacterias indica cierto momento en la asociación ecológica? Porque, por ejemplo, si nosotros queremos cultivar frutos del bosque, bueno, los frutos del bosque necesitan suelo de bosque. Y el suelo de bosque tiene una predominancia fúngica. Entonces, si nosotros no tenemos un suelo que tenga la biodiversidad microbiana que habilite a las plantas del bosque a crecer, no vamos a poder cultivar nunca frutos del bosque. Y a eso apunta, digamos, la unión de los conceptos ecológicos a los sistemas productivos. Me encanta. Lo gráfico, ¿no? De frutos del bosque. Es un re lindo ejemplo. Si les parece, hay algunas preguntitas que me hicieron en mi Instagram que abrí para ustedes y me preguntaban justamente cómo se arruina el suelo o cómo afecta el suelo los fertilizantes químicos que se utilizan actualmente. Bueno, los fertilizantes químicos son sales que se disuelven en el agua. Y lo que generan principalmente es que las plantas desarrollan raíces poco profundas, porque los nutrientes llegan, digamos, de alguna manera desde arriba. Entonces las plantas que tienen raíces superficiales son plantas mucho menos resilientes a una sequía, por ejemplo, o a una inundación. Y son varios factores, ¿no? Este sería uno, por ejemplo, Sí. raíces, sistema radicular poco desarrollado. Aparte, los fertilizantes químicos lo que tienen es que atrapan agua. Por al ser sales, molecularmente una sal cuando se disuelve en el agua, se disuelve en un anión y en un catión que atrapan cierta cantidad de moléculas de agua en esa reacción. Ese agua es agua que no queda disponible ni para la microbiología ni para las plantas, con lo cual un exceso de sales lleva a la degradación por falta de agua. Además, al ser sales y estar rápidamente disponibles, lo que tienden es que tienden a lavarse, porque una lluvia muy potente las puede arrastrar y las arrastra a cursos de agua, produciendo muchas veces eutrofización de los cursos de agua naturales con muerte de la biodiversidad de ese curso de agua. Y a la vez, justamente no queda retenido, entonces vos fertilizás y después de una fuerte lluvia no te queda ningún nutriente. Entonces la planta tampoco sabe, porque no tiene el sistema radicular que necesita para nutrirse naturalmente, ni la microbiología, porque la microbiología no tenía agua disponible para desarrollarse. Entonces, luego de que se lavan esos nutrientes, ya no hay más nutrientes disponibles para esa planta, ni tampoco la planta sabe cómo obtenerlos. Entonces, hace los sistemas adictos, digamos, a los fertilizantes. O sea, la única forma de sostener esa planta es con más fertilizante. Con este problema de que está por un lado degradando al suelo y por otro lado degradando al agua. Y además, el exceso de fertilizantes nitrogenados, porque muchas veces se aplican cantidades de nitrógeno lejos de ser las correctas, porque te diré, no sé, puedo decir más del 70% de los productores, y estoy siendo buena, capaz no muestrea todo el tiempo ver cuánto nitrógeno realmente necesita su cultivo, sino que aplica un poco a ojo la receta y muchas veces aplica de más. Y entonces lo que tiene cuando hay más aplicación de nitrógeno de la que las plantas lo van a absorber, se genera un gas de efecto invernadero muy potente que es el óxido nitroso. Que de hecho, Leo, fue por eso que se armaron las revueltas en Países Bajos, ¿no? Hace poco. Sí, complementando también, iba justamente a comentar eso, complementando la respuesta de Sole, además el uso de fertilizantes nitrogenados tiene otra problemática más allá del ambiental. Por un lado, sí, bueno, destaco lo ambiental que mencionaba Sole recién, la aplicación de fertilizantes nitrogenados implica una gran emisión de óxido nitroso,
Y además, bueno, la misma producción de estos fertilizantes consume son los grandes contribuyentes de las emisiones por el uso de gas que implica, y también el transporte, ¿no? Y por otro lado, bueno, somos grandes importadores, nuestros países son grandes importadores de fertilizantes nitrogenados, se comercializan a precios dolarizados, y bueno, dada también la crisis energética que tenemos, y la alta volatilidad del precio del gas implica que los productores no puedan predecir también cuánta inversión requieren en cada campaña para su cosecha, ¿no? Y para su siembra y su cosecha. Entonces, es realmente una problemática más allá de lo ambiental el uso de fertilizantes nitrogenados. Por lo económico y porque también, por ejemplo, por una cuestión política y social. Podemos mencionar el caso que decía Sole recientemente, puntualmente en los Países Bajos, en la Unión Europea en general, pero en los Países Bajos, luego de una nueva legislación, o de un nuevo, sí, de una nueva legislación, se limitó la cantidad de fertilizantes nitrogenados que pueden utilizar los productores para reducir las emisiones de dióxido nitroso. Y bueno, aquellos productores que no han iniciado la transición, como decía Sole, cada vez requieren más fertilizantes, y obviamente esta decisión las perjudica directamente en lo económico. Entonces, están ahora en huelga, lo que implica cortes de rutas, aeropuertos y desabastecimiento. No están llegando los alimentos que producen a los supermercados, ¿no? Entonces, lo que pasa a ser una cuestión ambiental, obviamente rápidamente implica una crisis social también, ¿no? Yo tenía un profesor que decía que todos los problemas en el fondo son problemas ambientales. Y si lo pensás, sí, es así. Sí, sí. Bueno, otra pregunta que me hicieron es, esto capaz es más técnico, pero bueno, vamos a ver si lo podemos responder por ahí sin revelar todo el curso de ustedes. Es muy largo, no te preocupes. Es larguísimo. Bueno, perfecto, entonces, ¿cómo saber si hay más materia orgánica de la que puede digerir el suelo? O si puede suceder eso. Para mí nunca hay exceso de materia Ahí va. orgánica. No existe exceso de materia orgánica. Todo depende del objetivo. Porque si vos tenés una capa de mantillo de, qué sé yo, 30 centímetros, como podés tener en un bosque, Ujú. y ahí nunca vas a poder cultivar una espinaca, o sea, o una acelga, o una remolacha, porque vos vas a precisar eh, otros, o- el nitrógeno, por ejemplo, en otra forma química, vas a necesitar que el sol llegue, vas a necesitar un montón de cuestiones que no van, digamos, con ese sistema. Entonces, como yo digo siempre, yo he cultivado muchas plantas en 100% compost. Ajá, mira. Y bueno, el porcentaje de mineralización en un compost es un porcentaje pequeño, pero es mucha materia orgánica. Y entonces yo creo que no hay mucha materia orgánica. Todo depende de la cantidad de humedad que tiene el sistema, de la cantidad de temperatura que tiene el sistema, de la cantidad de luz que tiene el sistema. Digamos, no es solo la materia orgánica un indicador, sino tiene que ver con la degradación, con los microbios que hay. Pero bueno, justamente hay suelos que tienen mucha materia orgánica. Mucha materia orgánica, me refiero a suelos agrícolas, que suelen ser, digamos, bastante pobres en materia orgánica. Eh, y bueno, suelos con mucha materia orgánica, te diré un 7 u un 8% de materia orgánica en ese suelo. Y sin embargo son muy pobres en microbiología, porque con todas las aplicaciones de fungicida, insecticida, herbicida, digamos, no hay actividad biológica, entonces la materia orgánica al final no está alimentando nada, ¿no? Porque al no ser procesada por los microbios y al no dar lugar a las sucesivas redes tróficas de la naturaleza, esa materia orgánica no está como sin función, entonces no es solamente la materia orgánica. Bien, bien. Repito. Quizás está bueno también pensar o comentar con respecto a esta pregunta que el suelo es un producto de la actividad microbiológica. No existe el suelo sin microbiología. El suelo no existió siempre. Empezó a existir con la colonización por parte de los microorganismos de la superficie de la Tierra. Entonces, no podemos pensar
un suelo sin vida, ¿no? Puede tener Exacto. mucha materia orgánica, pero si no tiene vida, no es suelo. A mí me gusta hablar mucho del sistema suelo, planta, microorganismos, porque es un sistema, porque los unos y los otros, como digo, se generaron en la evolución juntos. Y es la misma biomasa de plantas que muere y se descompone, que es el que forma el suelo, que a la vez ese suelo va a ser, digamos, va a ver nacer y germinar esa nueva semilla y así sucesivamente en un ciclo. Y es muy difícil separar las plantas del suelo y los microbios, digamos, son juntos. Bueno, justo ahí te estaba por hacer otra pregunta les estaba por hacer, sobre, por ejemplo, los herbicidas, porque me mencionaron al glifosato en las preguntas, sacando afuera las raíces, porque ya puedo sacar algunas conclusiones. Suponiendo que los herbicidas obviamente afectan a las plantas, matan a las malezas entre millones de comillas, y nos quedamos, bueno, sin las raíces, que vos decías que estas raíces tienen una relación con todos los organismos, los microorganismos del suelo. Suponiendo, ¿no?, que sacamos esa parte, como la parte química del glifosato, ¿no? Porque tenemos el herbicida, pero también tiene, o cualquier herbicida parecido al glifosato. Tiene el herbicida, pero además tiene un montón de otros químicos coadyuvantes que hacen que penetre mejor y otras cuestiones. ¿Eso afecta de alguna manera a la microbiología del suelo, esos químicos? O sea, ¿o está comprobado? Definitivamente sí, pero es una discusión eterna en donde depende de a quién lees. Uh-huh. Un poco como todo, ¿no? Depende Sí. También, digamos, no sé, pasa con la política y los medios, ¿no? Depende Sí. mucho qué postura tenés y a qué medio escuchás. Bueno, un poco esto también es de alguna manera así, ¿no? La ciencia no es neutral y no es 100% objetiva. Y Uh-huh. entonces vos podés leer estudios que dicen que, bueno, los herbicidas actúan sobre el metabolismo de la planta. Lo que hacen es trabar la producción de ATP. Uh-huh. Que es la energía de la planta, digamos. La planta se queda sin energía, Uh-huh. básicamente, y se muere. Entonces, hay muchos estudios que dicen, bueno, solamente muere la planta y no pasa nada con Claro. todo el resto, ¿no? Sin embargo, está muy demostrado por un montón de otros estudios que sí afecta a la microbiología y afecta al normal desarrollo muchas veces de las generaciones siguientes, de muchos animales, en los anfibios, por ejemplo, con lo cual hay un impacto importante que, bueno, vaya a saber si no importa el por qué, ¿no? O sea, Sí. para mí es como, bueno, se comprobó que esto es dañino, ¿no? Sí, ¿Lo estoy de hemos usado acuerdo. hasta ahora? Bueno, lo hemos usado. ¿Capaz no teníamos malas intenciones? Sí, no teníamos malas intenciones. Ahora, hay pruebas suficientes que indican que esto tiene un impacto. Tiene un impacto sobre todo en la biodiversidad de los sistemas. Entonces, no podemos dejarlo de lado. Y si encontramos técnicas que nos ayuden a controlar las malezas de otra manera, observando la naturaleza y de la mano de la naturaleza, creo que hay que ir por eso. Por otro lado, también quería comentar, complementando nuevamente lo que decía Sole, bueno, que no es un tema solamente de glifosato. Por un lado, también me gustaría indicar que dependemos del glifosato. Nos encanta traer a discusión el tema del glifosato, por un lado, pero nuestro sistema económico global depende del glifosato. ¿Sí? El 70% de las exportaciones de nuestro país están vinculados al agro, a la agroindustria. Entonces, no podemos pensar como quisiéramos, como desearíamos, finalizar con el uso de un día para el otro del glifosato. ¿Sí? Y tampoco no es un tema únicamente de glifosato, porque prohibir o limitar el uso del glifosato llevará a que utilicemos otros herbicidas Sí, como, total. que pueden ser peores, ¿no? Como Sí. el glufosinato de amonio. Entonces, realmente no es de sustituir o dejar de usar el glifosato, ¿sí? Sino pensar cómo vamos a hacer una nueva agricultura con menos herbicidas, que por un lado, de nuevo, afectan a la biodiversidad y por lo tanto afectan a nuestro sistema económico,
Y por otro lado, también afecta directamente a nuestro sistema económico al ser otra vez productos importados. Incluso sé que se usan algunos que están prohibidos, algunos herbicidas. O sea, se siguen usando y son peores. Totalmente, sí. Sí, sí, se siguen usando porque también pasa que hay todo un mercado negro de insumos para el campo, en donde, bueno, hay cosas prohibidas que se consiguen igual por su efectividad, etcétera, etcétera, y porque en realidad también, como siempre, falta información. Y entonces, bueno, pasan estas cosas. Bueno, en este bloque vamos a hablar un poco de extinción. Antes que nada, les quería pedir a los oyentes que si les copa el podcast me pueden ayudar a que siga creciendo a través de Matecito, que es una plataforma donde me pueden comprar un matecito a través de Mercado Pago. Pueden entrar a matecito.co/cohabitat y bueno, les voy a agradecer mucho. Ahora sí, vamos con una teoría de extinción que un poco la terminé pensando yo. Y vamos a suponer, ¿no? Porque ya sabemos que el suelo en sí está bastante amenazado, podemos decir. Siempre hablamos de especies, así que en este caso por ahí podemos usar otros términos, pero podemos decir que está en riesgo, ¿no? La salud de nuestro suelo, del suelo mundial. Y podemos decir, vamos a agarrar algo externo para no meternos con los problemas que ya vamos a seguir conociendo ahora. Vamos a decir que, por ejemplo, cae un meteorito que emite una radiación, ¿no? Porque es un material de alguna parte de la galaxia que emite una radiación que por algún motivo afecta solamente a las bacterias del suelo. Y como ya hablamos que el suelo es un conjunto de microorganismos, y vamos a seguir entendiendo un poco más ahora, yo supongo que si se extinguen las bacterias del suelo, o sea, también se extinguiría el suelo, ¿no? ¿Qué opinan? Sin bacterias no hay vida. O sea, el primer organismo con vida en el planeta Tierra fue una bacteria. Bacterias hay en todas las superficies de los organismos vivos, en nuestra piel, en nuestras mucosas, en la piel y las mucosas de todos los animales que existen, la rizósfera de las plantas, toda su parte aérea, en el suelo, digamos, estamos en este mundo gracias a las bacterias. De hecho, la teoría de la endosimbiogénesis de Lynn Margulis indica que en realidad nuestra propia composición celular hubiese en su momento partido de que una bacteria se comió a otra. Y entonces en ese caso tendríamos una bacteria adentro de cada una de nuestras células. Y de hecho es una teoría muy aceptada sobre la evolución, digamos, de toda la vida en el planeta Tierra. Con lo cual, es imposible pensar en la vida sin pensar en las bacterias. Y eso es muy fuerte, sobre todo cuando venimos de una pandemia en donde nos pasamos matando toda la bacteria que tenemos en las manos con alcohol en gel, ¿no? Es como, wow, pensar en los millones y millones de bacterias que hay por doquier es un ejercicio muy lindo que uno se puede poner cuando va por la vida. Vinculado al rol de las bacterias, también nos gusta decir desde la enmienda o recordar que nuestro cuerpo está constituido por más células que no pertenecen a nuestro cuerpo, o que no tienen nuestro ADN, células de microorganismos, que células humanas, ¿no? No podemos existir. Nuestro organismo requiere de la relación simbiótica que tenemos con los microorganismos. Nuestro intestino no podría funcionar sin esta colaboración que tenemos. Y por otro lado, bueno, la microbiología del suelo, lleva en la Tierra unos 3.500 millones de años, contra solamente 600 millones de años de los macroorganismos. Todo lo que vemos, digamos, a simple vista, surgió hace 600 millones de años. Pero hay 3.000 millones de años más de vida microbiológica que llevó a una increíble biodiversidad que no lo podemos imaginar.
que no tenemos ni idea de cómo, recién ahora estamos entendiendo cómo se relacionan entre ellas, ¿no? Y con los cultivos. Entonces, realmente no nos podríamos imaginar, no existiría de nuevo la vida sin esta microbiología. Claro, justamente si podemos volver como a la idea de la sucesión ecológica, es como que cada paso que da la vida facilita nuevos ambientes en donde nueva vida pueda desarrollarse. Y entender esto como un ciclo necesario es fundamental, y de alguna manera toda la vida microbiana, o podemos decir de bacterias puntualmente, en el planeta Tierra sentaron las bases ambientales para que el resto de la vida pudiese existir. Entonces, de algún modo, son las bacterias las que nos dejaron habitar el planeta Tierra a nosotros, y no al revés. Sí. Entonces, sería imposible pensar la vida sin ellas. De hecho, por ejemplo, más allá de las bacterias, fueron los hongos los que le permitieron a las plantas cambiar, digamos, de ser algas a ser plantas vasculares. Fueron gracias a los hongos del suelo. Entonces, de alguna manera es que los microbios son los que habilitan el resto de las formas de vida y no al revés. Y por otro lado, también el tema de esto de imaginarse cómo sería la extinción de las bacterias, nos lleva a pensar en que toda la biodiversidad que conocemos está sustentada en esta microbiología, ¿sí? Todos los organismos que vemos se comen a uno inferior, digamos, uno más chico, pero bueno, hasta ahora no. Sin el uso de microscopio no podemos visualizar que siempre hay algo más chico para ser comido. Entonces, toda la biodiversidad que conocemos y que sabemos que tenemos que intentar mantener porque es la base de nuestro sistema social, económico, etcétera, para poder protegerla debemos proteger la biodiversidad del suelo. No podría existir la biodiversidad que conocemos sin esta biodiversidad. Y también, bueno, también plantea un tema ético, ¿no? Mucha gente se cuestiona si está bien moralmente y éticamente comer carne animal, ¿no? Porque alguna gente siente una empatía particular por los animales y se cuestiona si deberíamos comer, más allá de las cuestiones de las emisiones y consumo de agua, ¿no? Que podemos discutir. Está la gente que plantea la ética de alimentarse de un animal. ¿Y por qué no nos planteamos también la ética de estar interviniendo para matar ciertos microorganismos, ¿no? Es otro tema que también podemos discutir. Totalmente. Nadie piensa cuántos nematodos se murieron para hacer esta tortilla de maíz, ¿no? Y entonces, bueno, me estoy comiendo una tortilla de maíz y bueno, no estoy comiendo carne, pero bueno, para la tortilla de maíz capaz mataron un montón de nematodos. Además que no tenemos empatía con los nematodos, pues no sabemos ni que existen. Como verás, entrar en el mundo de la microbiología del suelo es también la puerta de entrada a un montón de temas muy, muy importantes para el futuro de la vida en la Tierra, ¿no? Siempre como que cuando hablaban de la cantidad de bacterias que nos rodean y que tenemos encima, nos olvidamos, ¿no?, que son benéficas a veces. Bueno, ustedes dos seguro que no, pero las que nos están escuchando, incluso me pasa también, como que uno siempre piensa en lo malo, ¿no? Y dentro de todo lo que de todas las bacterias que están presentes en nuestra vida, creo que terminan, o sea, son muchísimas más las que son benéficas, los fermentos, las que tenemos en nuestro intestino, que colonizan nuestra piel, que son una barrera que nos protege también, y tenemos que convivir. Yo también me acuerdo mucho un ejemplo que me dieron una vez en la facu, que no usar, por ejemplo, los jabones antibacteriales, porque a partir de ahí se empiezan a desarrollar los hongos que también conviven con esas bacterias. Entonces, al eliminar una de las variables, digamos, una de las que están compitiendo ahí las bacterias, se desarrollan los hongos. Y eso es algo como que nunca lo tenemos presente, e incluso el mundo como que nos está diciendo, matá bacterias, matá virus y bacterias, 99% de efectividad, y bueno, no sé si está tan bueno. Los antibióticos creo que podrían ser otro capítulo aparte del problema de los antibióticos, ¿no? El exceso el otro día fue, creo, el Día Mundial de la Conciencia contra el uso indiscriminado de antibióticos, que también es un problema enorme.
Pensando en lo que decís, se me ocurren un montón de cosas. Por ejemplo, que sigue faltando información ecológica, porque esto que hablas de los nichos, de la competencia, digamos, por los recursos, cuando vos matás bacterias que son benéficas, que están colonizando un espacio, estás dejando un espacio libre para que cualquier patógeno se asiente. Pasa lo mismo con las plantas. Por algo las plantas en suelos llenos de insumos químicos son mucho menos resistentes a un montón de enfermedades, justamente porque no se les permite tener esta capa protectora de microbios benéficos sobre sus superficies. Y bueno, y tiene que ver un poco con entender y observar cómo funciona la naturaleza y no sentirnos que los humanos no somos parte de la naturaleza, ¿no? Todo esto tiene que ver con que los seres humanos somos naturaleza. Digamos, nacemos, morimos, y cuando nos morimos nos degradamos y nos transformamos en suelo, que va, digamos, si nos podemos transformar en compost, cosa que me encantaría, Sí. el día que me muera, poder nutrir nueva vida vegetal, digamos, y así formar parte del ciclo. Es como que parece que el ser humano fuese un capítulo aparte, estuviese escindido completamente por nuestra historia cultural, digamos, que no nos vamos a explayar en eso porque podemos hablar 1000 años, pero integrarnos dentro del sistema natural y saber que respiramos aire y que tomamos agua y que comemos plantas y animales y sin eso no podemos existir, creo que un poco nos hace repensar muchas de las cosas que tenemos al momento, ¿no? Como cosas comunes. Y también pensé que la microbiología, como ciencia, tiene historia de matar patógenos. O sea, la historia de la microbiología surge matando patógenos. Claro. Las personas se enfermaban y entonces se entendió que se enfermaban por los microbios y así se desarrolló la microbiología como ciencia. Entonces es lógico que haya una tendencia global de tantos años de microbiología de matar patógenos a matar patógenos y a que nadie mire a los benéficos. Es algo que está cambiando. Y bueno, somos parte del cambio, ¿no? Esta mala prensa de la microbiología también, obviamente, también está dentro del ámbito académico formal de la agricultura, ¿sí? Lamentablemente en las universidades, y esto lo sabemos porque cada 2 por 3 se acercan ingenieros, ingenieras agrónomas a la enmienda, entran a este mundo de la microbiología y nos dicen, esto no lo enseñan en la universidad. Lo que se enseña de microbiología en la universidad es justamente cuando es un problema para la planta, la microbiología, y la solución es qué aplicar, cuántos litros de esto por hectárea, no cómo desarrollar la microbiología benéfica. Se estudia la microbiología desde los problemas. Sí, tal cual. Entonces, bueno, volviendo un poco al suelo, a la definición, me gustaría saber, ¿no? Decíamos que las bacterias entonces son fundamentales, ¿no? Y tenemos bacterias, tenemos hongos, tenemos nematodos, tenemos insectos. ¿Y cómo definirían al suelo? ¿Qué es el conjunto de todo eso? ¿Es el suelo? Qué difícil tu pregunta, porque siempre nos peleamos con la definición del suelo. El Uh, suelo, si vos vas a un libro y buscas los componentes del suelo, te dicen que, bueno, que tiene partícula mineral, arcillas, limos y arenas. Tiene materia orgánica. Algunos, los que son buenos, te dicen un 5% de materia orgánica. Y después el 50% deberían ser poros de agua y de aire, que van alternando, ¿no? Hay sí, aire por momentos cuando se seca y luego cuando llueve se llenan esos poros con agua. Pero esos poros de agua y de aire no existen si el suelo no tiene estructura. Y la estructura no se logra con la partícula mineral. La estructura se logra con la acción conjunta de las raíces vivas y la microbiología del suelo. O sea, el suelo está planteado como algo no vivo, pero que debería tener las capacidades de infiltración de agua y la porosidad para que fluya el aire. Sin embargo, para la infiltración de agua y para la porosidad, necesitas sí o sí que ese suelo esté habitado, que esté vivo, que tenga vida. Y la vida la da la microbiología del suelo, son los microbios, que
para mí habría que nombrarlos cada vez que se habla de suelo en todos los libros y nunca se los nombra. Y además también el input de carbono que generan las plantas vivas, porque las plantas vivas están bombeando constantemente carbono de la fotosíntesis hacia el suelo y hacia los microbios que lo transforman en sustancias húmicas que son reservorios de carbono. Ese sistema funciona junto, digamos. No hay suelo sin raíces, no hay suelo sin microbios. Podés tener arenas, limos y arcillas, pero no vas a tener suelo. Ese suelo se va a compactar, se va a erosionar por viento, no va a infiltrar el agua, va a correr cuando se inunde ladera abajo, va a arrastrar. No es suelo, es tierra muerta. Esto también me lleva a pensar en una de las limitaciones que tiene nuestro lenguaje, o por las características de nuestro lenguaje, que nos lleva a la necesidad de definir y separar atmósfera, hidrósfera, biosfera, litosfera, ¿no? Estamos acostumbrados a estudiarlas, a estas esferas, de manera separada. Y como la escuchaste suele mencionar esto, que no existe sin ese poro donde hay agua y aire. Entonces, realmente el suelo también incluye aire, incluye agua, incluye vida. No tenemos las cuestiones separadas, estas esferas separadas realmente. Y también esto me lleva a pensar en que, bueno, desde la enmienda a diario pensamos la cuestión climática, de nuevo, otra esfera separada del clima, cuando en realidad está todo vinculado. No podríamos, al tener una crisis climática, no tenemos solamente una crisis climática. Tenemos un desequilibrio de todos los vínculos entre estas esferas. El dióxido de carbono, o mejor dicho, el carbono que tenemos en el aire, que por exceso de lo que teníamos hasta la época preindustrial, es un carbono, bueno, en forma de dióxido de carbono, en forma de metano, en forma de estos gases de efecto invernadero, es un carbono que en realidad estaba en el suelo y en el subsuelo. O sea, el carbono que está en el aire está faltando de otro lado. Y bueno, entonces también tenemos, así como tenemos una crisis climática, en parte es porque tenemos también una crisis del suelo, de la vida del suelo. Bueno, que lo llamamos desertificación, ¿no? Entonces, al intentar mitigar la crisis climática, sí o sí estamos también, de nuevo. O no podemos pensar en la cuestión climática sin pensar en la regeneración de suelos. De hecho, no necesitamos nueva tecnología para abordar la cuestión climática. Se trata de nuevamente hacer que ese carbono que está en el aire, en la atmósfera, o lo que llamamos atmósfera, vuelva a lo que llamamos suelo. Sí, en este sentido muchas veces se habla de terraformar la Tierra, ¿no? Otra vez, como terraformar se utilizaba para ir a pensar en la vida en otros planetas, ¿no? De ir a terraformar Marte, pero en realidad lo que tenemos que terraformar es la Tierra, ¿no? Tenemos que volver a darle vida a esa degradación fundamental, porque somos un planeta que dependemos los unos de los otros. No podemos separarlos. Y bueno, fundamental, ¿no? Devolver la vida a lo de la degradación. Bueno, podemos mencionar otras amenazas, además de las que ya mencionamos, que tiene el suelo. O sea, vamos a tomar al suelo como ustedes lo denominan y como me gusta denominar como, bueno, este conjunto de organismos vivos, el suelo está vivo, entonces vamos a tratarlo como si fuera un grupo de seres vivos más, como los otros episodios, para compararlo con los otros episodios. ¿Qué amenazas tiene? Porque cuando hablamos de biodiversidad hablamos, bueno, de la fragmentación del hábitat, de la introducción de especies exóticas invasoras. ¿Qué podemos mencionar cuando hablamos del suelo? Además del sistema tradicional. Vos te referís, por ejemplo, a la erosión. Por ejemplo. La erosión se produce cuando hay suelo desnudo. El suelo desnudo es suelo que no tiene cubierta vegetal, no tiene raíces, no hay carbono, que es la fuente de energía para que vivan los microbios, entonces no hay materia orgánica y no hay microbios, porque no hay comida para los microbios, básicamente. Entonces no hay comida para nadie y eso se vuelve algo inerte, sin vida. Eso hace que las partículas no se estructuren, no estén aglutinadas las unas con las otras, no se estén generando todas las sustancias adherentes que se generan con la vida microbiana, que se alimenta justamente, vuelvo a insistir, del carbono de las plantas vivas y de la materia orgánica, de la necromasa. Entonces,
los riesgos son de erosión. Erosión es todo. La gota de lluvia es una erosión. El rayo de sol es una erosión. La ladera es una erosión. El viento es una erosión. Tenemos tormentas de polvo, escorrentía, compactación, producción de gases de efecto invernadero, inundaciones, todo tipo de catástrofes. ¿A eso te referías con la pregunta? Digamos, ¿cuáles son los potenciales riesgos? Yo creo que, y ahí también tenemos el tema del agua potable, ¿no? Porque los suelos son filtros en donde el agua de lluvia, en un suelo sano, el agua va penetrando lentamente, entonces las sustancias disueltas son absorbidas por las raíces de las plantas, muchas son utilizadas por la microbiología para sus metabolismos, y va penetrando lentamente hasta que llega de algún modo a drenar en un acuífero, ¿no? En una napa subterránea, que debería ser el reservorio de agua potable para los seres humanos. Sin embargo, cuando no hay suelo, cuando hay tierra muerta, cuando no hay microbios y no hay vida que procese ese agua, lo que sucede es que se contaminan las napas. Y ni que hablar con la cantidad de residuos del agro, ¿no? Que se lavan a las napas. Con lo cual, nos estamos envenenando, ¿no? O sea, el suelo es un filtro, es todo lo que filtra el agua hacia los cursos de agua y lo que permite ese ciclado de la materia, ese reciclado. Entonces, no solamente es como lo que hablábamos antes, ¿no? No solamente peligra el suelo en sí, sino todo lo que depende del suelo, el agua, el aire, las continuidades, la cadena trófica, digamos, es la Pachamama, es la base. Otro riesgo importante para el desarrollo de la microbiología del suelo es el monocultivo. Las raíces son importantísimas para la microbiología del suelo y cada tipo de cultivo tienen raíces con distinta profundidad y además las raíces juegan un rol muy importante en la salud de la planta al ser la zona donde exudan compuestos químicos las plantas para justamente vincularse con los microorganismos. Por ejemplo, a través de estos exudados, los cultivos pueden favorecer determinado grupo de microorganismos que le puedan proveer, por ejemplo, una competencia a un patógeno que le está causando una enfermedad. ¿Sí? Realmente las plantas tienen esa inteligencia de poder vincularse con los microorganismos que más pueden cooperar con su ser. Entonces, al contar con un solo tipo de cultivo, estamos limitando también la biodiversidad del suelo. ¿Mm? Y entonces nos va a afectar el desarrollo del suelo y por lo tanto también a la microbiología, pero también al mismo tiempo al mismo cultivo que intentamos cultivar. ¿Sí? Por eso, también están afortunadamente ganando muchísimo terreno, muchísima popularidad el uso de cultivos de cobertura multiespecie, ¿no? Primero por el beneficio de tener el suelo siempre cubierto, con vida, justamente liberando estos exudados que alimentan a la microbiología, y porque, al implementarse también cultivos multiespecie, podemos contar con mayor biodiversidad en el suelo. Exacto, se habla de que las plantas reclutan un set de microorganismos afines. Y entonces, si tenemos un monocultivo, tenemos un reclutamiento de los mismos microbios en una gran superficie. Me encantan esas relaciones. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la contribución que hace la enmienda a la conservación del suelo y también a la mitigación de la crisis climática, vamos a decir, porque ya un poco fuimos entendiendo las relaciones, ¿no?, entre la crisis climática y el suelo. ¿Cómo sienten ustedes que su trabajo contribuye a la conservación del suelo? Bueno, justamente devolviéndole la vida al suelo. O sea, al devolver la vida al suelo, al regenerarlo y al no solamente regenerarlo desde
desde, bueno, decir, ok, a partir de ahora lo regenero, sino que aparte después hay que mantener con buenas prácticas esa vida, ¿no? Justamente con un montón de formas. Por eso, en realidad, a nosotros nos gusta también como colaborar y generar una comunidad de enmendadores, porque, digamos, esta persona hará cultivos de servicio multiespecies, esta otra persona hará, no sé, hará ganadería regenerativa, y así sucesivamente cada actividad, digamos, debería desarrollar su manejo propicio para mantener esa vida a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, es muy interesante esto de enfocar, digamos, la actividad desde toda esta complejidad que tiene. Pero bueno, regenerando el suelo, lo que lográs es todos los beneficios ecosistémicos de los que estamos hablando. Mejor agua, mejor aire, mejor sanidad de las plantas y buenos rendimientos, igualar por lo menos los rendimientos o mejorarlos inclusive. Hay muchos casos de estudio en donde se mejoran los rendimientos, pero por lo menos igualarlos sin el uso de insumos, que para los productores es un montón porque ya están gastando menos en insumos, por lo cual el beneficio es más grande, produciendo la misma cantidad. Entonces nuestro aporte es ese, nuestro aporte es trabajar con los productores en transición, porque la producción de alimento tiene muchísimas hectáreas alrededor del mundo, y entonces, ya que cuesta muchas veces cuidar los bosques, y de eso se encargarán otras personas, bueno, nosotros nos encargamos de la parte productiva, ¿no? Bueno, cómo hacer que los productores transicionen a una forma de producir más sostenible en el tiempo y que vaya de la mano con la naturaleza y que brinde todos los beneficios ecosistémicos de un suelo sano. Yo creo que el trabajo que... No me quiero focalizar en el trabajo que hace la enmienda, sino en la regeneración de suelos en general y regeneración de ecosistemas. El trabajo en ese sentido tiene beneficios en múltiples sentidos. En lo social, en lo ambiental y en lo económico. Particularmente lo que nosotros hacemos tiene también, de nuevo, implicancias en esos tres sentidos. Podemos hablar de lo ambiental, bueno, hablamos muchísimo, lo que implica desarrollar la vida del suelo por un menor uso de insumos químicos, ¿sí? Pero también tiene un alto impacto en lo social. Lo que proponemos nosotros también implica mayor trabajo humano. Entonces, también sabemos que el modelo de producción de alimentos ha ido expulsando a la población también del campo para justamente acumularse la población en las ciudades. ¿Sí? Si vamos a regenerar suelos, vamos a necesitar trabajo humano, vamos a tener bueno, dedicarnos más al trabajo humano en el campo. ¿Sí? Revincularnos con la producción de alimentos va a ser muy importante. Y bueno, si vamos a estar produciendo enmiendas en cada campo, esto va a implicar de nuevo repoblar el campo, ¿no? Está buenísimo. Y bueno, de lo económico podemos hablar un montón también, lo que implica producir nuestros propios fertilizantes, nuestras propias enmiendas y consumir menos fertilizantes también implica menores importaciones, lo que eso también está, el impacto también que tiene en lo económico y en lo social, ¿no? Entonces creo que hay muchísimas implicancias con esto de que en cada lugar se produzcan sus propias enmiendas. También, por ejemplo, algo muy típico, ahora en los municipios gastamos un montón de dinero en movilizar materia orgánica a los rellenos sanitarios, un montón de dinero y un montón de emisiones, ¿no? Eso lo estamos transportando con combustibles fósiles y la materia orgánica en un relleno sanitario, en definitiva, se va a estar descomponiendo anaeróbicamente y produciendo metano, que es más, de nuevo, más gas de efecto invernadero, más emisiones. Mientras que si tratamos esos residuos orgánicos en los municipios, podemos producir enmiendas que justamente fijen carbono en suelo. Entonces, realmente el impacto que tiene la regeneración de suelos es muy grande. Incluso si no te importa lo ambiental, tiene un gran impacto en lo económico y en lo social. Y además en la salud, ya lo que no hablamos es la salud, porque, digamos, no es lo mismo
comer alimentos cultivados en suelos vivos que comer alimentos cultivados en tierra muerta. Porque justamente lo que hablábamos antes, ¿no? La microbiota que recubre las superficies de los alimentos que comemos, la estamos integrando a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿son alimentos vivos o son alimentos muertos? Digamos, son alimentos, por ejemplo, hay una cosa que está comprobada, que es que los alimentos orgánicos producen muchísimos más metabolitos secundarios que los alimentos cultivados en tierra muerta. ¿Por qué? Porque la planta simplemente tuvo la posibilidad de lidiar con ciertos microbios y generar ciertas reacciones, generar ciertos compuestos. Y esos compuestos son fundamentales para nuestra salud, son antioxidantes, muchos son, digamos, protegen nuestra salud natural, son probióticos, exacto. Entonces el impacto de regenerar suelos y cultivar alimentos en suelos vivos impactan la salud. Por ejemplo, las leches de las vacas lecheras que comen pasto de suelo vivo es mucho más alta en nutrientes que otro tipo de vacas. Y no solamente en la cantidad de nutrientes, sino en justamente estos compuestos, ¿no?, secundarios que son sutiles y que sin embargo tienen un impacto en nuestra salud. Así que bueno. Wow, hiper completo esta info. Les quiero preguntar, como dato de color, ¿tienen algún microorganismo favorito cada uno? Muy buena pregunta. ¡Qué difícil! Aparte, está buena porque, bueno, tenemos mucha actividad en redes sociales. También aprovecho para comentar, cuando nosotros empezamos este trabajo, este proyecto, lo primero que dijimos es que si queríamos vivir de esto, teníamos que salir a divulgar sobre esto porque nadie nos iba a venir a buscar para contratarnos, porque nadie justamente está buscando trabajar con microbiología hasta ahora, ¿no? En sus cultivos. Y bueno, así fue que creamos el curso, creamos la Escuela de la Enmienda, pero tenemos mucha actividad en Instagram y otras redes sociales. Y en Instagram tenemos varios hashtags ahí que usamos, y uno es Team Tardígrados y otros Team Amebas. Tenemos gente que se inclina por uno u otro, Team Nematodos. A mí me gustan los tardígrados. Yo te podría decir que los míos favoritos son las amebas testadas, porque son como joyas. No, y aparte es muy interesante cómo producen sus testas, sus caparazones. Son muy hábiles produciendo, son como joyas para mí, son realmente joyas microscópicas. Se sabe muy poco de las amebas testadas, además. Se ha comprobado que, por ejemplo, hasta comen nematodos, que es algo rarísimo. Son hábiles cazadoras. ¿Quién se pensaba, no? Una ameba. Cuando te dicen que sos una ameba es que no haces nada. Y no, bueno, parece que son hábiles cazadoras en el suelo. Mirá. Así que... Buen argumento ahí para cuando... Son las depredadoras amebas. Mirá. Me encanta. Bueno, hay mucha gente muy fana de los tardígrados por, bueno, sus superpoderes que tienen. Sí. Se los considera como los organismos que pueden sobrevivir a condiciones más extremas. Pero bueno, yo voy a elegir a los hongos. Tenemos que reivindicar el rol de la funga, que realmente, perdón, sorry si sos del team amebas, pero los hongos son los dueños de este planeta que nos permiten... Sabes. Bueno, acabo de generar una pelea. Como menos terempardo, porque Sole destacó que las amebas pueden comer nematodos, los hongos también pueden comer nematodos. Hay hongos que cazan animales. Eso es impresionante. Wow. Así que bueno, los nematodos, por al final... Se los comen todos a los nematodos. Claro. No, y no dijimos que el organismo más grande de la Tierra es un hongo. Sí, vamos a hablar de hongos, bueno. Que mide el tamaño de un aeropuerto, el mismo organismo. Wow. Sí, no es la ballena. El organismo más grande del mundo es un hongo. Para saldar esta disputa, propongo que igual destaquemos la biodiversidad, ¿no? Justamente nosotros no promovemos un grupo funcional, sino que justamente el suelo rico es el suelo con todos los grupos funcionales. Y no solamente, de nuevo, está nuestra
nuestra forma de pensar o nuestra limitación de pensar en destacar organismos y no los vínculos, ¿no? Los hongos son importantísimos, pero son importantísimos en su rol, por ejemplo, con los cultivos, como por ejemplo las micorrizas. Entonces, quizás deberíamos destacar más esta capacidad que tienen dos organismos en relacionarse que cada microorganismo en sí. Sí, está bueno, por un lado, generar empatía también con estos microorganismos. Por otro lado, como decís, Leo, bueno, este podcast se trata de eso justamente y por eso como que cada episodio es un pedacito, ¿no? de la biodiversidad. No sé si, no voy a llegar nunca a hacer toda la biodiversidad, pero bueno, hoy tenemos una porción interesante. Por último, les quiero preguntar, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos nosotros, los que estamos escuchando, que no somos parte de la enmienda? ¿Cómo podemos contribuir a conservar el suelo, a regenerar el suelo? Compostar. Hay que compostar. Clave. Fundamental compostar. Amigarse con el compost. Amigarse un poco con los microbios. Y bueno, hacer el curso de la enmienda. Bien, ahí va. Díganos dónde lo seguimos, cómo hacemos, cómo accedemos al curso. En Instagram, @la.enmienda, tenemos mucha actividad, en Twitter también. Tenemos una página web, www.laenmienda.com. Y sí, nos escribe un montón de gente, la verdad que hay mucha gente interesada en este nuevo conocimiento que se está popularizando. Así que nos pueden escribir ahí en Instagram, donde compartimos mucha información. Bueno, ¿algo más que quieran agregar como cierre? Sí, también para complementando, ¿qué pueden hacer? Que contestaba Sole, obviamente compostar, pero encontrar las maneras de revincularlos con la naturaleza, ¿no? Nosotros trabajamos en microbiología puntualmente, pero se trata de rever cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos con el resto de la naturaleza, volver a conectarnos con eso. Si no podemos recuperar eso, no podemos volver a hablar no podemos seguir hablando de crisis climática, de certificación, ¿sí? Si no lo sentimos, no lo vamos a poder hacer. Entonces se trata de volver a vincularnos y también trabajar en otra enseñanza que nos da la microbiología, que la cooperación es mucho más fuerte que como motor de la evolución, incluso, que la competencia. Entonces, ver cómo incluso, bueno, tomando las palabras de Sole que decía compostar, bueno, empecemos a compostar justamente en comunidad, volver a compostar con otra gente. Es algo que hicimos durante milenios. Entonces, recuperemos eso para lograr mayores cosas, ¿no? Compostar es un trabajo físico, compostar térmicamente es un trabajo físico importante, y también la labor esta de conseguir distintos tipos de materia orgánica puede ser un trabajo que sea una barrera para compostar. Entonces se trata de vincularse con gente que esté en la misma. Y bueno, nosotros el curso que tenemos lo tenemos alojado en lo que llamamos la Escuela de la Enmienda, donde hay foros, donde, bueno, por suerte pudimos generar esto, que la gente se contacte para poder empezar a cooperar y hacer cosas más grandes juntas. Buscar al enmendador vecino. Está buenísimo y los súper felicito. Y les agradezco un montón por toda esta sabiduría que están brindando. Espero que mucha gente escuche este episodio. Así que nada, bueno, agradecerles y agradecer a quienes nos están escuchando, que pueden escuchar los episodios de la temporada anterior también, e ir completando un poco esta imagen que tiene muchos píxeles y cada píxel es una historia distinta. Bueno, esta metáfora que se me ocurrió. Donde, bueno, vamos contando diferentes historias y diferentes personas que ayudan a que nos reconectemos con la naturaleza, que regeneremos, sobre todo activamente, ¿no? Regenerar lo que se fue destruyendo en toda esta historia de la civilización. Muchas gracias, chicos. Gracias a vos, un placer. Gracias, Connie, por tu aporte en ese sentido. Un placer. Bueno, gracias por escuchar, nos escuchamos la próxima.